Listo, muy bien. Adelante, Valentina. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de protocolos de tratamiento en leucemia mieloide aguda. Para hablar de protocolos de tratamiento, la verdad es que no quise traer solamente los diversos protocolos que se han utilizado, porque pues para leernos el protocolo todos lo abrimos y lo leemos. La idea de esta clase más bien va a ser como evaluar el por qué los diversos protocolos se utilizan lo que estamos utilizando ahora, desde cuándo y qué podemos hacer diferente. Entonces, esto va a ser un viaje por la historia. Vamos a empezar desde 1961 y vamos a llegar solamente hasta el esquema de quimioterapia actual, porque será una clase diferente todos los esquemas novedosos. Esto es una curva de supervivencia, solamente para que veamos que desde 1975 teníamos unas curvas de supervivencia globales que iban por debajo del 20%. Más o menos en la década de los 80 subió alrededor del 30%. Ya para los 90 teníamos una supervivencia generales alrededor del 50%, pero si vemos desde el 2000 hasta la fecha, las supervivencias generales han rondado alrededor del 65-70%. En el mejor de los casos, 75-80% en el mejor de los casos. Siguió saliendo así. Y entonces vemos que básicamente en las últimas 2 décadas tenemos una supervivencia general que ha sido estancada. Y ya vamos a ver el por qué. Entonces empezamos desde antes de 1960. Desde antes de 1960, los pacientes con leucemia mieloide aguda se diagnosticaban con una aspirada de médula ósea y el tratamiento que se les daba en ese momento, porque era el grupo de las leucemias agudas, no se diferenciaba entre linfoblástica y mieloblástica, se trataba con 6-mercaptopurina, con o sin metrotexate o mestasa nitrogenada o ciclofosfamida o vincristina. Y la forma de que se tenía para evaluar la respuesta era hacer un frotis de sangre periférica y hacer un recuento sanguíneo y ver si el paciente entraba en aplasia. Y con eso se definía si el paciente estaba respondiendo o no a la quimioterapia. Hasta ese momento todavía no se sabía cuál era la relación entre el sangrado, las infecciones, el recuento en plaquetas y el recuento en neutrófilos. Por lo tanto, la forma del soporte para los pacientes con quimioterapia de dosis altas pues era difícil de manejar. Teníamos en ese momento pobres resultados con baja proporción de remisiones y los pacientes que entraban en remisión rara vez tenían una supervivencia a largo plazo. Para ese entonces ya vamos a empezar a hablar de uno de los hitos o de una de las personas que más ha hablado de los tratamientos de leucemia mieloide aguda, que es el doctor Holland. El doctor Holland desde 1951, 58 propone este esquema que era mercaptopurina metrotexate. Y ellos simplemente hacían una diferencia entre si le iba mejor al continuo o al intermitente. Pero si nos vamos a las tasas de supervivencia, pues en real, hasta si lo vemos más o menos a los 2 años, la tasa de supervivencia general a los 2 años era del 0%, con tasas de remisiones completas del 9%. En la década de los 70, en 1961, se describe la síntesis de la cetarabina por este grupo de Berkeley. En el 63 se escribe el aislamiento de la daunorubicina en Milán, Italia, aunque a la misma par en París también se estaba describiendo la daunorubicina. Y en 1967 se empiezan los primeros ensayos con daunorubicina con el otro grupo importante que va a ser el del doctor Bernard en París. Ellos tienen hitos importantes porque reportan las primeras remisiones completas en pacientes con leucemia mieloide aguda utilizando un fármaco como monoterapia y obviamente, pues para que se lograran estas remisiones completas íbamos a tener una toxicidad cardíaca altísima con unas recaídas muy tempranas. Entonces, en 1968 se da este reporte de la citarabina, hacen 2 estudios. El doctor Holland, como les digo, que hace, es de los que más cambia y los de los que más innovan en estos protocolos, pero él inicia con la citarabina con este protocolo que es el ALB 6503, donde incluyen 77 pacientes con leucemia mieloide aguda. Entenderán que obviamente esto incluía pacientes adultos de 10 a 30 miligramos metro cuadrado por semana con infusiones continuas de 12 a 24 horas y la manera de saber si el paciente entraba en remisión, como les decía, era el momento en que el paciente entrara en aplasia. Entonces, básicamente le daban estas dosis cada semana y al momento en que entrara en aplasia decían, listo, se acabó el protocolo. Y más o menos toleraban los pacientes entre 200 y 1000 miligramos metro cuadrado. Ya después empieza este protocolo que es el 6506, 72 pacientes, suben un poquito más la dosis hasta 100 miligramos metro cuadrado semanales en infusiones de 1 a 4 horas, igual hasta tolerancia, y comparan entre infusión continua de 1 hora versus 4 horas. Y ven que aquellos pacientes que tienen infusiones más cortas de 1 hora tienen mejor tasa como de dosis acumulada de citarabina versus aquellos pacientes con 4 horas que tenían una dosis acumulada un poquito menos tolerante y logran remisiones completas hasta el 20%.
En cuanto a la daunorubicina, como les decía, es del otro grupo, del grupo del doctor Berna. Ellos describen 64 pacientes con leucemia mieloide aguda, de esos 16 eran niños y 21 eran pacientes que ya habían recibido otros protocolos previos. Ellos dan dosis en ese momento de 70 miligramos metro cuadrado día por hasta 12 dosis, con una mediana de dosis de 420 miligramos metro cuadrado en este poquito tiempo, y después lo pasaban a un protocolo de mantenimiento con mercaptopurina y metrotexate. Si vemos en esta tablita aquí, vemos que ellos comparan niños con adultos y, por ejemplo, aquellos pacientes que no habían recibido tratamientos previos, eran 7 niños y de esos 6 lograban remisiones completas solo con daunorubicina. De los niños que estaban en primera recaída de 4,3, de segunda recaída de 3,1 y en tercera recaída de 2,1. Ellos describieron una tasa de remisión completa en primera remisión completa del 87%, una tasa de remisión completa en general del 54%, con una sobrevida libre de eventos a los 2 años del 7%. Es decir, iba mejorando nuestra tasa de respuesta completa, pero eso no se sostenía en el tiempo, esta remisión completa. Hasta este momento, entonces, sabemos que además la tasa de muerte por infección, sangrado o otras complicaciones era mayor del 25%. Y ellos se dieron cuenta, los dos grupos, tanto el doctor Holland como el del doctor Berna, que la intensificación de la terapia, es decir, dar no ciclos tan largos y prolongados hasta que el paciente entrara en aplasia, porque obviamente entraran unas aplasias muy prolongadas. Si yo le daba una terapia de inducción más corta, hacía una aplasia medular más rápida y consistente, con evidentemente menos complicaciones. Vamos a ver que 1973, imagínense, o sea, estamos en 1973, se describe la base de las inducciones en la terapia de la leucemia mieloide aguda, que es el protocolo 7+3. El protocolo 7+3 está descrito desde 1973 por el doctor Holland. En ese momento él probó en 8 pacientes que no habían sido tratados previamente y logró que hubiera una remisión completa en 5 de esos 8 pacientes, es decir, el 63% lograron una remisión completa con este protocolo. ¿Qué era el protocolo? Muy conocido, 100 miligramos metro cuadrado durante 7 días continuos. Este le hacían infusión continua durante los 7 días y daunorubicina 45 miligramos metro cuadrado durante 3 días. Y pues nada, era la mejor tasa de remisión completa que teníamos hasta ese momento. Esto es como un paréntesis para entender el como qué pensó del por qué utilizar estos dos medicamentos. Entonces sabemos que el mecanismo de acción de la citarabina es que se va a entrar a la célula que tiene que fosforilizarse intracitoplasmáticamente y después va a entrar al núcleo y en el núcleo, como es un análogo de la citidina, entonces lo que va a hacer es que se va a incorporar ADN y una de sus características clave es que va a hacer que las células se queden en una fase específica que en ese momento es la fase S. Entonces yo voy a aumentar las células atrapadas en la fase S y esas células atrapadas en la fase S, después de que yo le doy la citarabina, le voy a iniciar un antracíclico, que lo que va a buscar ese antracíclico es intercalarse entre los puentes del ADN y como tengo tantas células que están en fase S, entonces yo voy a hacer un daño masivo al DNA. Y eso es lo que ellos proponen en ese momento. Y es el por qué ellos razonan de que va a funcionar su 7+3. El mismo doctor Holland dice, bueno, vamos a comparar entonces si nos va mejor con infusiones continuas o con bolos y vamos a comparar si de verdad es mejor el 7+3 o es mejor el 5×2. Entonces, vamos a ver esta tablita. En esta tablita ellos comparan 5×2 y 7+3 y cuando vemos los pacientes de 7+3 que estaban en infusión continua tenían una tasa de respuesta completa hasta el 59%. Cuando hicieron una comparación estadística entre el 7×3 y el 5×2, les iba mejor estadísticamente significativo a los del 7×3 versus al 5×2, por lo tanto, desde ese momento es el estándar el 7×3 y cuando lo comparaban entre bolos y infección continua no había ninguna diferencia estadísticamente significativa. Más al final vamos a explicar esto qué significa. Los resultados de este mismo estudio, entonces ellos comparan todos los pacientes que entraron en remisión completa y ya ven que al menos a los 3 años había una supervivencia general del 36% y a los 5 años del 26%. Aquí también entra, para esta fecha, entra uno de los fármacos que también va a ser importante dentro del manejo del esquema de inducción de la leucemia de mieloide aguda y es el etoposide. El etoposide va encabezado por la doctora Clara Bonfield. La doctora Clara Bonfield describe estos 3 pacientes, bueno, estos 7 pacientes, pero nos vamos a fijar en estos 3 primeros, que ya habían recibido al menos 2 o 4 ciclos de quimioterapia o esquemas de quimioterapia previos y todos estos pacientes, aun cuando habían recibido esquemas de quimioterapia previo, lograron tasas de remisión completas, inclusive durante más de un año.
Y ella dentro de sus análisis dice que el etopósido solo lograba destruir los blastos mieloides y limpiar la médula en pacientes que ya habían recibido citarabina y antracíclicos. ¿Cómo vamos entonces hasta los 80? Tenemos tasas de remisión completa que ya llegan hasta el 60%. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes recaían los meses siguientes. La quimioterapia de inducción estándar, por lo tanto, no era suficiente para erradicar la enfermedad residual y por lo tanto sigue una década después, que es de los 80 a los 90, que se conoce como la era de la intensificación post-remisión. Es decir, yo ya estoy logrando mejores remisiones completas en mi inducción y lo que voy a buscar ahora es que esa remisión completa la sostenga. ¿Y cómo lo voy a hacer? Intensificando la posremisión. Ellos en vez de buscar nuevos fármacos ya sabían que habían fármacos que eran sensibles, que el blasto era pues sensible a estos fármacos y entonces lo que buscaron era combinar e intensificar estos mismos fármacos que ya habíamos descrito. Desde los 80 entonces empiezan la descripción de los grupos colaborativos y vamos a ir por cada uno de los grupos colaborativos. No nos vamos a extender en qué dice cada protocolo, pero sí qué enseñanzas nos regaló cada uno de los protocolos. Entonces empezamos por el grupo BFM. El grupo BFM tiene dos estudios previos, que es desde el BFM 78 y el BFM 83. Del 78 al 83 la diferencia fue que ellos en el 83 ya deciden iniciar una inducción tipo ADE. Y en este 87 entonces tenemos una inducción tipo ADE con una consolidación que básicamente la vamos a ver ahorita, es una consolidación tipo leucemia linfoblástica aguda. Después le dan estos dos ciclos de intensificación y tienen un mantenimiento prolongado que si nos vemos hasta el 2012, ellos son los que más se demoraron en suspender el mantenimiento en comparación a los otros grupos colaborativos. También vemos que a medida que pasó el tiempo, las antraciclinas fueron aumentando y las dosis de citarabina acumuladas también fueron aumentando para lograr mejores tasas de sobrevida. Entonces empezamos con el BPM 87, que tiene una inducción tipo ADE, que ya la conocemos, es muy similar a lo que hemos visto, citarabina en infusión continua durante 48 horas y después ellos dan un poquito más de dosis, dan del día 3 al 8 dosis de citarabina en bolos de 30 minutos cada 12 horas, después inician la doxorubicina y el etopósido al final. La consolidación, como les digo, es muy similar a las de las linfoblásticas agudas con prednisona, tioguanina, algunos bolos de vincristina, rubicina y el aracé-ciclofosfamida. Y en este momento utilizaban la irradiación craneal como profilaxis del sistema nervioso central. ¿Qué nos enseñó el BFM 87? Para ellos tenían una supervivencia general a los 5 años del 49%, una supervivencia libre de eventos del 5 años del 42%, con una tasa de remisión completa en primera inducción de 78%. Ellos ya en este momento clasificaban o estratificaban los pacientes en alto riesgo y riesgo estándar. A los de alto riesgo se consideraban aquellos con morfología por FAP M6, M7, monosomía del cromosoma 5 y 7 y por leucocitósico al diagnóstico o que tuviera una mala respuesta posterior a la inducción. Y con eso encontraban una tasa de supervivencia general a los 5 años para los pacientes de alto riesgo del 35%, de libre de eventos a los 5 años del 30%, del riesgo estándar, una supervivencia general a los 5 años del 67% y supervivencia libre de eventos a los 5 años del 66%. Ellos, dentro de sus conclusiones, sacan algo importante. Uno, el ADE como un buen esquema de inducción. Dos, que el precio de una curación es una mielosupresión profunda y por lo tanto dentro de los hitos más importantes para mejorar la sobrevida general de estos pacientes está el mejor soporte y que definitivamente era urgente clasificar por riesgo la leucemia porque no es una sola leucemia. Para el 93 ingresa este nuevo medicamento que es la hidarubicina. Ellos entran a hacer un randomizado entre hidarubicina y rubicina y ingresa uno de los hitos más importantes dentro de la supervivencia libre de eventos en la leucemia mieloide aguda, que es la indicación del HAM. El HAM son dosis altas de citarabina con mitoxantrona. Ellos en este contexto randomizan solo los pacientes de alto riesgo entre hacer un HAM temprano o hacer un HAM tardío, intensifican y mantienen. ¿Qué encontraron ellos? Supervivencia generales de 60%, libres de eventos del 52%, mejor comparativamente que el grupo anterior. Inclusive esta supervivencia libre de eventos a los 5 años es mucho mejor estadísticamente versus a su protocolo anterior. Tasas de remisión completa del 80% y por lo tanto a los pacientes que les dieron el HAM, los pacientes que eran de alto riesgo, sobrevida general de 52% y sobrevida libre de eventos del 44%. Cuando compararon el randomizado que habían hecho de DA1 versus IDA, se dieron cuenta que el IDA sí tiene mejores tasas de remisión completa, pero
mayor tasa de toxicidad sin cambios al final de la supervivencia libre de eventos. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, claro, ellos tienen un equipo de soporte perfecto, pero pues no sabemos si es importante arriesgar una tasa de remisión completa versus someter al paciente a que tenga altas tasas de toxicidad. Y cuando compararon HAM temprano versus HAM tardío, pues la verdad es que era igual, lo importante era el HAM. Y se dieron cuenta que solamente le iba mejor a los del HAM temprano cuando iba con daunorubicina. Y si comparamos supervivencias, como les digo, entre este protocolo y el anterior, era estadísticamente significativamente mejor el BFM93. Pasamos al BFM 98. El BFM 98 hace otra estratificación de riesgo. Ellos ponen a los pacientes con M1 y M2 con bastones de Auer, M3, M4 eosinofílica o que tuvieran ya en ese momento translocaciones de buen pronóstico, 821, 517 o la inversión del 16. Si tenían buena respuesta al día 15, entonces ese paciente pasaba a un riesgo estándar. Si no tenía buena respuesta o no tenía características de buen pronóstico, se pasaba a alto riesgo. Ellos dijeron, bueno, pues si les va bien a los de alto riesgo con el HAM, pues probemos darle HAM a todos, a ver cómo nos va. Y entonces ellos se decidieron quedar con la hidarrubicina, hacen una intensificación tipo HAM y después hacen un randomizado también importante que es comparar esa consolidación tipo leucemia linfolástica aguda versus un ARAC hidarrubicina con un HAM a dosis media de citarabina. ¿Qué encontró el BFM 98? Supervivencia general a los 5 años del 62%, libre de eventos al 50%, casi que iguales a los del protocolo pasado, tasas de remisión completa del 88% y se dieron cuenta que tanto el alto riesgo como el riesgo estándar le iba igual al 98 que al 93. Por lo tanto, el HAM no mejora la sobrevida en los pacientes con riesgo estándar. Se pusieron a comparar también los pacientes que tenían remisión completa, si les iba mejor a los que no tenían remisión completa, y definitivamente a estos pacientes que tenían buena respuesta, les iba mejor con una supervivencia libre de eventos del 54% a los 5 años versus los que no tuvieron remisión, respuesta completa con una supervivencia libre de eventos a los 5 años del 33%. En cuanto a los randomizados que habían hecho, consolidar versus 2 ciclos altas de dosis altas de citarabina, ellos vieron que les iba igual en cuanto a supervivencia, pero la supervivencia, el tiempo de aplasia era mucho menor en los pacientes que recibían dosis altas versus consolidación. Ellos justificaban esto porque la consolidación que ellos daban eran con esteroides prolongados y tioguanina, por lo tanto había más inmunosupresión, más riesgo de complicaciones, pero además de eso los criterios de consolidación no eran claros. Ellos metían en consolidación a un paciente por más o menos unos 3 meses y ellos no podían parar, versus un protocolo de dosis altas donde yo le pongo el protocolo, veo el paciente si entra en aplasia y cuando recupera vuelvo y lo meto. Entonces, con estos criterios más específicos, ellos dijeron definitivamente es mejor quedarnos con protocolos de dosis altas versus con las consolidaciones extendidas. También randomizaron dar o no estimulante de colonia posterior a cada uno de los ciclos y se dieron cuenta que sí disminuían los días de neutropenia, pero no la tasa de infecciones. Entonces ellos no dan estimulante de colonia después de cada uno de los ciclos. Y entre mantenimiento de 1 o 2 años se quedaron con el mantenimiento de 1 año porque se dieron cuenta de que daban los mismos resultados. Y pasamos al BFM 2004, que es probablemente el BFM más conocido de todos los BFMs que hay hasta ahora publicados. Inclusive la gran mayoría de los centros que utilizan BFM utilizan este BFM, el BFM 2004. Ellos inician o sí, inician randomizando la hidarrubicina versus la LDA1 rubicina. Ellos ponen una LDA1 rubicina que digamos que teóricamente tiene menos complicaciones y menos cardiotoxicidad y por lo tanto lo que hacen es hacerlo a una dosis equivalente de la hidarrubicina, pero mayor dosis, para ver si con esta intensificación de LDA1 rubicina pues les iba a ir mejor. A los de riesgo estándar les quitan el HAM porque ya vimos que no les va mejor y pues sí, obviamente es un ciclo más de quimioterapia de dosis altas. Y lo otro que van a evaluar es la cladribina. La cladribina tenía la teoría de que si yo se lo daba en conjunto con la citarabina, iba a mantener más tiempo la citarabina dentro de la célula y le iba a ir mejor al paciente. ¿Qué encontraron con el BFM 2004? Supervivencia general a los 5 años del 74%, libre de eventos del 55%, remisiones completas del 88%. A los pacientes de alto riesgo, bien, supervivencia general del 65%, libre de eventos del 46% y a los de riesgo estándar 89 y 71. Entre la comparación del IDA y la LDA1 tuvieron iguales supervivencias generales y libre de eventos, menos para aquellos pacientes con translocación 821 que les iba mejor con la LDA1 rubicina, iguales tasas de remisión completa,
pero sí con la hidrorubicina, mayor tasa de mortalidad asociada al tratamiento. Ya sabemos que es bastante tóxica. En cuanto al randomizado 2, que era con ocicladribina, definitivamente esto teóricamente muy bonito, pero igual supervivencia general y libre de eventos con mayor tiempo de aplasia, nada, se saca del protocolo. Y en cuanto al uso de radioterapia profiláctica, se dieron cuenta que no tener radioterapia profiláctica no aumentaba las recaídas, por lo tanto también en este momento se saca del protocolo la radioterapia profiláctica. El PFM 2012 es un protocolo que no se conoce mucho porque es un protocolo que fue suspendido a la mitad del momento donde estaban colectando pacientes porque hubo ausencia de L-A1-rubicina a nivel mundial. Entonces, pues ellos no pudieron seguir recolectando pacientes. Este lo único que tenía interesante era que ellos intentaban bajar el etopósido por todos los efectos que sabemos que tiene el etopósido, entonces deciden cambiar el etopósido por clorfarabina. Y en este análisis interino que hacen ellos, encuentran que definitivamente no había diferencia entre cualquiera de los tres esquemas, con L-A1-rubicina, con inadorubicina o sin etopósido con clorfarabina. Y esto es importante pues porque hay que saber que más o menos desde esta fecha la clorfarabina también viene a ser un medicamento que va a ingresar al tratamiento de los pacientes con leucemia mieloide aguda. Este es un cuadrito de resumen donde vamos a ver como supervivencias generales y libres de eventos de todos los pacientes sin importar el riesgo. Y vamos a comparar en rojito los pacientes con supervivencia libre de evento y las supervivencias generales. Y vemos cómo del BFM 87 al BFM 93 fue el único momento donde hubo un cambio diferente, con diferencia estadísticamente significativa entre un protocolo y el otro. ¿Y esto por qué fue? Por el HAM. ¿Listo? Entonces, incluir el HAM dentro de mi protocolo va a hacer que me mejore la supervivencia libre de eventos y lo vamos a ver también aquí en los pacientes de alto riesgo. También va a haber una diferencia estadísticamente significativa porque sabemos que fue en este grupo y no en este grupo del riesgo estándar donde no hubo diferencias. Sin embargo, la supervivencia libre de eventos sí fue aumentando de manera significativa en cada uno de los protocolos y eso nos habla de que lo que fueron mejorando fueron las terapias de rescate, no los protocolos basales. Ahorita vamos a pasar al siguiente grupo, que es el grupo de Estados Unidos, y empieza con el protocolo POC. De este le resumí en una sola diapositiva los primeros cuatro protocolos POC. Este protocolos POC, el primero está del 81, que lo único importante que tiene este protocolo es que ellos ya cambiaron las inducciones, el DAT. Ellos utilizan daunorubicina con el antracíclico B, con la citarabina y la tioguanina, y lo compararon en este momento contra las inducciones tipo leucemia linfoblástica aguda y vieron que definitivamente eran mejores este tipo de inducciones para las mieloides. El 8498 lo que va a hacer es que va a comparar esta reinducción con DAT versus unas dosis altas de citarabina y ve que les va exactamente igual y por lo tanto ingresa la posibilidad de utilizar dosis altas de citarabina dentro de los esquemas de intensificación o consolidación. Para el POC 88, ellos los que hacen es que se quedan con esta inducción tipo DAT, después le dan dosis altas de citarabina y el paciente que ya está en remisión, lo van a aleatorizar a cualquiera de estos tres, o etopósido con azacitidina y quimioterapia, o con trasplante autólogo o con trasplante alogénico. Y se dan cuenta que aquellos pacientes que habían sido sometidos a trasplante autólogo tienen 5 veces más mortalidad asociada al tratamiento sin cambios en la supervivencia libre de eventos, por lo tanto el trasplante autólogo no es una opción. Y por último, el POC 94 lo que hace es que va a randomizar la inducción tipo DAT con dosis medias de citarabina versus dosis altas de citarabina. Después pasa a dosis altas con toposidone mitoxantrona con o sin ciclosporina. Y encuentran que estos pacientes que tienen la inducción DAT sin altas dosis tienen mejor remisión completa, mejor supervivencia libre de eventos y mejor supervivencia general, aunque no era estadísticamente significativo, con igual tasa de toxicidad. Estos son los resultados del POC, que si los vamos comparando, pues evidentemente a medida que va pasando el tiempo van mejorando las supervivencias generales y las supervivencias libres de eventos. Y ellos nos dejan enseñanzas tanto en el grupo de los antracíclicos como en el grupo de las citarabinas. En el grupo de los antracíclicos, ellos encuentran que dosis de aunorubicinas acumuladas menor a 100 miligramos metros cuadrados tenía peores resultados que mayores a esa dosis. Y que las infusiones debían ser de más de 30 minutos porque infusiones de menos de 30 minutos no lograban tener la cantidad suficiente de tiempo de la aunorubicina dentro de la célula para matar el blasto. Cuando comparaban dosis de ARA-C, ellos veían que las dosis de ARA-C mayor de 1 gramo metro cuadrado durante la inducción también les iba mejor y que las dosis altas de ARA-C deberían darse justo después de que el paciente ya entrado en remisión y al final explicaremos por qué. El otro lado de Estados Unidos está el grupo del CCG.
Para el grupo del CCG, ellos tienen estos tres protocolos conocidos, el CCG 251, que era una inducción de 7 más 3 más mantenimiento, el 213, que era una inducción 7 más 3, comparado, randomizado con una de más tioguanina más dexametasona, después lo pasaban a una consolidación con altas dosis y el esparaginasa y con 4 ciclos de mantenimiento. Desde este protocolo, ellos ya sabían que la terapia de mantenimiento no era necesaria y era potencialmente perjudicial, por lo cual suspenden las terapias de mantenimiento desde ese entonces. Y para el 2891 ellos se quedaron con este tipo de inducción, pero sacan algo que es muy importante desde ese momento y es las terapias intensificadas. Ellos randomizaron a que se le diera al paciente inducción y que a los 7 días, sin importar si el paciente estuviera en recuperación medular, si no había remitido, lo iba a meter a una segunda inducción versus inducción estándar. Es decir, que yo le diera una inducción después de que el paciente ya hubiera recuperado. Y cuando se compararon esta remisión completa del 80% versus el 72%, es decir, 80% con inducción estándar versus 72%, se dieron cuenta que era estadísticamente significativo, con mejores supervivencias generales y libres de evento en el grupo de intensivo. Y se dieron cuenta que la profundidad de la remisión a la inducción durante el periodo de inducción tiene un profundo impacto en la supervivencia final, incluso una década después, porque ellos hacen como un análisis más o menos unos 10 años después y se dan cuenta que persiste en el tiempo. Y por último, entonces ya juntamos estos dos grupos y llegamos al protocolo Koch. El protocolo Koch tiene un primer protocolo en el 2000, que es el 03P1, que es básicamente un estudio de seguridad para la gentusumab oxalitomicina. Y aunque esta clase no va a hablar de las terapias blancos, solamente para saber que los primeros que incluyeron dentro de los protocolos al gentusumab oxalitomicina fue el grupo del Koch. Dentro de este estudio, ellos tienen el 0531, donde nos vamos a fijar en esta rama, que es la que no tiene gentosumab 2-obamicin, donde ellos hacen una primera inducción tipo A de una de 10, es decir, con 10 días de citarabina. Después le dan una reinducción con una de 8, con 8 días de citarabina, una intensificación con citarabina y etopósido, y después van a clasificar los pacientes dependiendo del riesgo. Los pacientes con alto riesgo que tienen un donante se van a ir a trasplante, con cualquier donante se van a ir a trasplante de médula ósea. Los pacientes de bajo riesgo o intermedio que no tienen donante van a pasar a una consolidación con mitoxantrona ARA-C y dosis altas de ARA-C con el esparaginasa, y los de riesgo intermedio que sí tenían donante se van a trasplantar. Ellos tenían, vamos a ver los resultados del brazo sin gentusumab oxalitomicina, supervivencia libre de evento a los 3 años del 47%, supervivencia general a los 3 años del 65%, que si lo comparamos con los resultados del BFM 2004, pues la verdad es que son superiores los del BFM 94, en 2004 con 74 versus 65 y 55 versus 47. Ahora, después de este COG 0531 llega este que es el 1831, que tampoco lo vamos a mencionar largo porque es un estudio para gentusumab oxalitomicina, pero ellos sacan este artículo que es el que el etopósido puede ser removido seguramente de la inducción de la quimioterapia en los pacientes con leucemia mieloide aguda sin afectar las tasas de supervivencia. Entonces, ellos van a hacer esta comparación, lo vamos a comparar el 1831 con el 0531 que tenía el gentosumab oxalitomicina, pues porque todos tienen gentosumab, entonces lo vamos a comparar con el brazo que es comparable, y le van a quitar al ADE al 1831. Y van a ver que tanto la tasa de recaídas como la supervivencia libre de eventos como la supervivencia general van a ser similares, inclusive un poco mejores en el grupo que no tiene topósito, tanto para los pacientes de bajo riesgo como para los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, hay que hacer un acápite importante en esto, y es que este estudio tiene más o menos 10 años de diferencia y por lo tanto, obviamente no son las mismas condiciones las que tenían los pacientes del 0531 que las que tenían el 1831, y que aun cuando los estamos comparando con que los dos tengan gentosumab oxalitomicina, pues la verdad es que no estoy dejando un DA solito, sino que estoy dejando un DA con gentosumab oxalitomicina. Entonces creo que es un artículo donde sus conclusiones hay que tomarlas con cautela. Pasamos al siguiente grupo, que es el grupo del San Jude, donde evidentemente ellos también, a medida que pasaron los años, fueron mejorando su supervivencia libre de dentro y su supervivencia generales, pero ellos tenían como dos cosas importantes que aprender de ellos. Uno es que ellos hicieron farmacocinética de todo. Todos los estudios de ellos dicen que los niveles plasmáticos, que la saturación, que la variabilidad interindividual, todo para concluir que definitivamente todos los pacientes con leucemia son diferentes, ¿sí? Y pues que no nos podemos encasillarlos simplemente en 2, 3 o 4 grupos. Pero además de eso son los reyes de la enfermedad residual medible.
Ellos son los primeros que utilizan la enfermedad residual medible para estratificar el paciente. Ellos se dan cuenta que el paciente no puede tener un riesgo fijo desde el diagnóstico, sino que tiene que tener un riesgo inicial, que tiene que tener una reevaluación posinducción y que tienen que tener una evaluación o una adaptación terapéutica posterior. En este que es el AML02, ellos tienen inducciones donde randomizan dosis altas con dosis bajas del ADE, después dan una de conjunto subado sogamicin y después, dependiendo si es bajo riesgo, lo dejan con consolidaciones o alto riesgo lo trasplantan. Pero lo más importante de este estudio es que de aquí nace el punto uno de diferencia en la enfermedad residual medible. Entonces, ellos dicen que los pacientes con un mayor de punto uno en la enfermedad residual medible posterior a la primera inducción definitivamente tienen una tasa de recaídas mucho más alta que aquellos que tienen una MR menor al punto uno. Ellos encontraron entre los de alta dosis y bajas dosis que, aunque no tenían diferencias estadísticamente significativas, pues la verdad es que sí tiende a irlos mejor a los de bajas dosis con 42%, inclusive a los de riesgo alto, también les iba mejor a los pacientes que tenían bajas dosis. Y lo único adicional era que los de altas dosis tenían mayor carga de infección fúngica invasiva. Cuando comparamos los resultados totales de este estudio, ellos tienen mejor tasas de sobrevida, pero hay que hacer el acápite de que ellos ya utilizan dentro de su reinducción el gentusumab sogamicin. Y este que es el AML08, que también es del grupo Sanjut, solamente los traje para mostrar que, aunque también es un estudio de gentusumab sogamicin, pues ellos incluyen o comparan este altas dosis del ADE versus la clorfarabina ARA-C. ¿Qué buscan ellos? Mejor cardioprotección. Busca crintar el antracíclico dentro de la inducción para disminuir la exposición a antracíclicos de estos pacientes. Ellos encuentran que la verdad es que les va igual de bien a los pacientes con inducciones tipo ADE con altas dosis versus clorfarabina ARA-C, con una tasa de supervivencia general que tendía a irle mejor a los pacientes de clorfarabina C. El siguiente grupo es el grupo japonés. Ellos tienen el esquema que para mí se ve más raro de todos, pero la verdad es que es un esquema bastante simple. Lo va a dividir en dos grupos y es por clínica. Paciente mayor de 2 años y más de 10.000 conteo de leucocitos, o paciente menor de 2 años o que tenga menos de 100.000 conteo de leucocitos al diagnóstico. Y de ahí para adelante a este grupo B, que ellos consideran como de más alto riesgo, le van a dar dos inducciones, a este le van a dejar una inducción con Ara-C, Topocido y mitoxantrona, y si no responde, entonces ahí sí lo van a meter a una segunda inducción. Y después lo van a clasificar en bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo, ahí sí por características citogenéticas. A los de bajo riesgo le van a dar 5 ciclos, y a los de riesgo intermedio 5 ciclos, o si tiene un donante solamente dos y pasa a trasplante. Y a los de alto riesgo, si tienen donante dos y pasa a trasplante, o si no tiene donante, le van a hacer un no relacionado en el momento en que consigan el no relacionado. Les puse una bombita porque ellos son los que tienen más dosis acumuladas de ARA-C. Definitivamente les gana por mucho al ARA-C que tienen todos los demás protocolos. ¿Qué resultados tiene este AML99 del grupo japonés? Muy buenos resultados. Supervivencia general a los 5 años del 75%, supervivencia libre de evento a los 5 años del 61%, respuestas completas en primera inducción del 88% y post primera consolidación del 95%. Obviamente es tan intensa esta quimioterapia de ellos que la tasa de supervivencia general y libre de evento de los pacientes de alto riesgo es igualita. Obvio, porque ya le dieron todo en primera, ya después no tienen que darle en segunda. Riesgo intermedio 72 y 60%, y los de bajo riesgo 86 y 71%, buenísimos. Ningún otro protocolo tiene tan buenas tasas de sobrevida. Eh, ¿Qué encontraron ellos dentro de sus hallazgos? Sin radioterapia al sistema nervioso central, tasa de recaída del 1,3%. Definitivamente no hay que dar radioterapia a los niños. Las altas dosis acumulativas de ARA-C explica para ellos sus buenos resultados dentro de su análisis, que ellos encuentran que los pacientes con sus protocolos, los pacientes de bajo riesgo tienen muy altas tasas de toxicidad grado 3 y 4, y entonces dicen, bueno, hay que disminuirle los ciclos que le estamos dando a los pacientes de bajo riesgo, no necesitan tantos, y a los pacientes de riesgo intermedio se dan cuenta que la supervivencia similar, general es similar con trasplante y con quimioterapia. Y obviamente eso está explicado porque tienen una muy buena respuesta posterior a la segunda remisión completa. Entonces ellos dicen, ok, si yo lo que hago es que le va igual a los de quimioterapia que a los que trasplanto, pues más bien a todos les pongo quimioterapia y definitivamente al que recae, lo trasplanto. Y por último está el grupo que más me gusta, que es el grupo NOFO.
El grupo NOFO empieza desde el AML 84. Ellos tienen algo muy clásico dentro de todos sus protocolos y es que ellos se quedan básicamente con el mismo esquema. Hacen unos cambios muy chiquiticos en lo que van encontrando, pero el esquema es muy parecido del principio al final. Entonces empiezan con estos tres inducciones, en remisión completa lo pasan a consolidación. El 88 y el 93 tienen algo importante y es que las tasas de mortalidad entre el día 15 y el 150 mostraron una disminución entre el 88 y el 93. Y ellos dijeron, ¿por qué? Pues bueno, es que en este momento a todos los metían después a una reinducción al día 20, sin importar si había remisión completa o si no. Y entonces, claro, obviamente todos esos pacientes que entraban en la plasia que no necesitaban meterse tan rápido a la reinducción, pues tenían una tasa de complicaciones mucho más altas. Entonces, en el 93 lo que decidieron fue que solamente los pacientes que no habían respondido los iban a meter inmediatamente y los otros los iban a dejar después de la recuperación. Como les digo, la consolidación es muy similar para todos. Un ham, esto se nos hace muy conocido. Ham, 2 gramos de citarabina, altas dosis con etopósido, 3 gramos de citarabina, 2 gramos con etopósido. Y para el 2004 ellos tienen este protocolo que es una inducción tipo IED, que es con idarubicina, etopósido y tioguanina. La tioguanina, ellos se empoderaron de ella, dijeron, de aquí no la vamos a sacar, aunque no había ningún estudio que comparara con o sin tioguanina para ese momento. Solamente lo querían, le gustaba. Ellos evaluaban al día 15, a los que no tenían respuesta, entonces le daban una intensificación con aracetaminoxantrona inmediatamente y a los otros después de la recuperación. Ellos son los reyes de la terapia de soporte. Si uno busca terapias de soporte en pacientes con leucemia mieloide aguda, ellos son los que tienen los protocolos más amplios de terapia de soporte en pacientes con leucemia mieloide aguda y les importan mucho las toxicidades asociadas al tratamiento. Estos son los reportes o los resultados de su grupo con tasas de supervivencia generales que han ido aumentando con el tiempo y con supervivencia libre de evento que, como en todos los demás grupos, se tendieron a estancar en los últimos años. Después sigue el NOFO 2012. El NOFO sabemos que es el grupo de los países nórdicos y después de todos sus países nórdicos, ellos fueron cogiendo a todos sus países hacia abajo. Entonces este es un NOFO con Bélgica y los japoneses y sale este NOFO 2012. Este NOFO 2012 compara una inducción tipo MEC, que es citarabina, etoposio y mitoxantrona, versus un ADE un poquito diferente, pero es un ADE, y los compara. Entonces cuando comparamos estos dos tipos de inducciones, pues veían que definitivamente la tasa de supervivencia era mejor para los que tenían inducciones tipo MEC versus para los que tenían inducciones tipo AD. Después pasan le hacen una médula ósea y lo randomizan nuevamente entre AD versus FLAT, nuevamente médula ósea y a los que están en remisión completa, si tienen buen pronóstico con inversión del 16 o otro riesgo en estándar, lo dejan solamente con 2 ciclos, es decir, a los pacientes de buen pronóstico solamente le van a dar 4 ciclos de quimioterapia. Y a los pacientes que están por otro, o sea, que no es riesgo estándar ni bajo, ahí sí les dan sus 5 ciclos con HAM, 3 gramos de citarabina y terminan con un FLA. Cuando comparamos las tasas de sobrevida de estos pacientes, tasas de remisiones completas muy buenas del 93% post primera inducción, supervivencia libres de eventos del 63%, supervivencia generales del 78%, con un riesgo estándar hasta el 84% y con muy alta cantidad de muertes tempranas. Si lo comparamos con el BFM 2012, que es más o menos del mismo tiempo, pues la verdad es que los resultados son bastante similares. Y por último llega el protocolo CHIP. El CHIP todavía no tiene resultados, que es el CHIP AML 22. Y solamente les traje para mostrar cómo ellos hacen su estratificación, precisamente con lo que estábamos hablando de Byron, de qué tantos estudios moleculares yo puedo hacer o debería hacer. Entonces, por ejemplo, estos que son el grupo CHIP ya incluye a todo el mundo allá arriba. Todos los países nórdicos, Bélgica, Japón, España, Alemania, eso incluyó a todo el mundo por allá arriba. Entonces ellos meten un primer curso, que ahorita vamos a ver cuál es, miden la médula ósea al día 22 y dicen que los pacientes que tienen del 5 a 15%, bueno, en realidad mayor del 5%, en ese momento, es decir, que no están en remisión completa, lo meten inmediatamente a un segundo curso, de ahí le hacen una nueva médula ósea al día 22, le siguen haciendo médulas óseas si el paciente está en remisión hasta que ya el paciente esté con una respuesta hematológica completa y ahí lo pasan a un tercer curso. A cambio, los pacientes que tienen una buena respuesta, es decir, menos del 5% después del primer curso, lo van a hacer una médula ósea. Si ya es menos de 0,1, ya X lo pasan al segundo curso. Pero si es entre el 0,1 y el 5%, le van a hacer semanales médula ósea hasta que el paciente entre en remisión hematológica completa, que ya tenga buena recuperación, lo pasan al segundo curso.
le hacen una médula ósea y lo pasan al tercer curso y ahí estratifican. Entonces, los pacientes de riesgo estándar es cuando tienen menos del 0,1% después de la segunda remisión, después del segundo curso de quimioterapia que le he dado. A los pacientes de alto riesgo van a ser aquellos que van a tener más de 0,1 y hasta 5% después del segundo curso de quimioterapia. Y bueno, estos son los pacientes de enfermedad progresiva o que son resistentes, que son los de más de 5% después del segundo curso. Alto riesgo, ¿con qué se van a quedar? Se van a quedar con aquellos pacientes con FLT3 ITD, pero que tengan nucleofosmina 1 con WT o que tengan un fenotipo RAM o que sean de este grupo del GLIS2. Y el alto riesgo también, o sea, solamente son esta 1, 2, 3 y KMT2A con su amigo de fusión que sea MLLT3, que tenga más del 0,1% después del primer curso. Esos son los únicos pacientes que ellos van a meter alto riesgo y es lo único que ellos evalúan. Este es el protocolo CHIP. El protocolo CHIP ingresa o inicia con su terapia estándar. El standard of care de ellos es una inducción tipo MEC. Pasan de las inducciones tipo ADAS a las inducciones tipo PEC porque por los resultados que les mostré en el NOFO 2012. Después del MEC, entonces van a hacer la médula ósea como vimos. Ahí sí le van a dar una inducción tipo ADE. Nuevamente médula ósea. Van a randomizar estos dos que van a hacer darle 2 o 3 ciclos, HAM, dosis de 3 gramos, FLA, y a los pacientes de alto riesgo, HAM y obviamente trasplante posterior. Y aquí les traje el cómo ellos dan sus tratamientos. Entonces, esta inducción tipo MEC, ahorita vamos a ver como un poquito más largo, pero inician con etoposide durante 5 días y después ahí sí meten al paciente a citarabina mitoxantrona De 150. y a 150 letopósido. Y este ADE, que es el que dan ellos, dan primero 48 horas de infusión de continua de citarabina y cuando completan las 48 horas de la infusión continua de citarabina, ahí le empiezan la daunorubicina, le dan la daunorubicina interdiaria, lo van dejando con la citarabina en bolos de cada 12 horas y después de que ya termina la daunorubicina, ahí le meten el etoposio. Y el último que es el HAM, ellos ponen citarabina con mitoxantrona. Sabemos que la citarabina en este caso es con dosis alta, ya 1 gramo, mitoxantrona igual dosis a 10 miligramos metro cuadrado y pues con su terapia intratecal que ellos la utilizan en el momento en que le hacen el esperado médula ósea de evaluación. Y por último, nuestro protocolo nacional de amiloides, solamente para recordar que si vemos en realidad, todos los protocolos son básicamente lo mismo, una combinación de ARA-C con un antracíclico, con o sin etopósido, en este momento evaluado si le doy clorfarabina o etopósido, ¿vale? Después lo pasamos a una consolidación y 3 terapias de mantenimiento o de consolidaciones que van a ser pues como parecidas, dosis altas de citarabina con etopósido y para los pacientes de alto riesgo, con una intensificación adicional, que sabemos que los de alto riesgo les va mejor con un HAM, entonces hay que meterles el HAM a los pacientes de alto riesgo y pues ya sus terapias de consolidación. Después de toda esta vuelta por todos los protocolos, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bueno, puntos clave en inducción. Cuando hablamos de protocolo de inducción, entonces básicamente es un protocolo tipo ADE, que es la que utilizan la mayoría de los protocolos actualmente, y entonces vamos a dar una infusión continua y después dosis intermitentes. Pero nos preguntamos por qué, o sea, ¿qué dijeron esta gente para decir, primero le voy a dar infusión continua y después voy a darle bolos intermitentes? Pues resulta que si nos vamos a la fisiología del blasto y lo que está pasando dentro de la médula, vemos que en este momento, cuando yo voy a empezar mi inducción, yo tengo una médula llena, atiborrada de blastos. Entonces, yo tengo tantos blastos que todos estos blastos van a estar en fases diferentes de mitosis. Entonces, yo lo que tengo que hacer es poner a todos estos blastos juntos en una misma fase S. ¿Para qué? Para que todos sean igual de sensibles a lo que le voy a seguir dando. Entonces, eso es lo que busca las infusiones continuas de citarabina siempre al principio en la inducción. Son al menos, ya sea en infusiones de 12, 18, 24, 48, lo que quieran darle, pero lo que buscamos es eso, poner a todos estos blastos en una misma fase, sincronizarlos a todos. Y después, ahí sí, yo le meto el antracíclico, como vamos a ver ahora, pero le puedo seguir dando dosis intermitentes con lo que se llaman golpes repetidos, que son picos un poquito más altos de concentración plasmática, que lo que van a hacer es que se forme una mayor concentración de ARA-CTP, que van a hacer 2 cosas importantes. Uno, que entre más cantidad de ARA-C al sistema nervioso central y dos, que los clones que por ahí estén sean un poquito más resistentes a la ARA-C, tengan un poquito más de dosis intracelularmente.
Importante esto, entonces yo le voy a dar después una daunorubicina, como ya lo vimos, la daunorubicina se intercala dentro del ADN y lo por tanto, si yo tengo muchos blastos en fase S, voy a matar muchos blastos metiéndole después la daunorubicina. Y después le meto el etopósido que tiene un efecto similar al de la daunorubicina y que también va a ser como mayor daño citotóxico. Importante dentro del protocolo CHIP, cuando uno lo lee, ellos dicen que ellos no ponen la daunorubicina exactamente en el mismo tiempo del etopósito porque como los dos son igual de citotóxicos, entonces yo sí puedo dañar más blastos, pero lo que se ha visto es que genera más toxicidad para el paciente sin hacer cambios significativos en el momento de la supervivencia o la tasa de remisión completa. Entonces ellos dan primero daunorubicina y cuando termina la daunorubicina empiezan el etopósito. Esta es la otra inducción que estamos viendo ahora, que son las inducciones tipo MEC, y ellos empiezan con el etopósito, pero tiene la misma filosofía que tiene lo de primero el ARAC en infusiones. Y es que el etopósito va a ser algo similar, va a estancar a la célula en una misma fase, y entonces vamos a tener estas infusiones de topósito iniciales, y después cuando la célula ya esté listita y esté débil, entonces le voy a meter citarabina mitoxantrona para que la célula termine de morir. Pero básicamente es como la misma teoría, sincronizar las blastos para que cuando yo tenga sincronizados los blastos puedan ser atacados mejor. Quitar el etopósito, esto es una diapositiva que no tiene referencia porque es mi punto de vista personal. Yo creo que sí. Yo tengo un difícil acceso a un trasplante, no es tan accesible. Si yo tengo terapias de rescate que estoy muy limitada y si yo tengo una terapia dirigida que es casi inaccesible, probablemente yo mantendría un backbone, o sea, un estándar con ADE, porque es el que mejor tasas de remisión o de respuesta completa tiene. Puede que yo tenga mejores supervivencias generales con los demás protocolos, pero si yo mejoro a punta de terapias de rescate y a punta de trasplante, pues yo definitivamente cuando no tengo acceso a esto tengo que darle con todo lo que pueda al principio, obviamente sin intentar matar a mi paciente. Especialmente obviamente en los pacientes de riesgo intermedio alto, porque evidentemente el costo de recaída en la leucemia pediátrica todavía sigue siendo muy alto. Puntos claves en posremisión. Ya no estamos dando infusiones continuas, la idea es dar bolos altos en las posremisiones. ¿Cuál es la idea de los bolos altos? Pues resulta que yo ya maté casi que el 99% de todos mis blastos y entonces yo me queda el 1%. ¿Qué se sabe fisiológicamente de estos blastos? Que los que quedan son unos clones que son más difíciles de matar y que son células que están más en estado quiescente, no están en tan estado replicativo. Por lo tanto, lo que yo tengo que buscar es saturar a la mayor cantidad de células que yo tengo a nivel de mi médula ósea. Entonces yo le doy a bolos muy altos, 2 o 3 gramos de citarabina en bolos altos con infusiones poco continuas, con picos altos de concentración, con caídas rápidas y con mayor exposición intermitente. ¿Eso qué va a hacer? Entradas masivas dentro del ARAC. El ARAC va a tener una límite de saturación, entonces va a quedar saturada y va a haber un daño masivo en poco tiempo, con poca probabilidad de que los blastos, estos que quedan por ahí libres, tengan poca probabilidad de recuperación o de hacer mecanismos de recuperación. Entonces, por eso en posremisión definitivamente tengo pocas células, tengo que hacer más daño al ADN con estos blastos o estas clonas que son más resistentes y pues nada, esto ya está evidenciado en todo lo que les mostré de los estudios colaborativos. Y por último, para terminar, entender que todos estos protocolos que estamos viendo, ninguno de estos protocolos fue hecho y estudiado dentro de nuestros pacientes. Cada grupo colaborativo o cada grupo de pacientes que sean tratados con leucemia mieloide aguda deberían ser analizados por separado. Cada grupo y tratante de pacientes con leucemia mieloide aguda debería analizar sus resultados y con eso definir cuál es el mejor protocolo para el paciente, porque definitivamente no hay un mejor protocolo que el que uno sabe que le va bien. Y esto continuará porque el tema completo es recaídas, pero pues era mucho tema, entonces lo vamos a ver después. Dividimos en dos clases. Excelente, Valentín. Felicidades. Una revisión muy bonita de todo. Bueno. Te estoy ayudando.
Pues nada, muy, muy bonita tu revisión, de verdad que muchas felicidades, toda la historia de las leucemias, desde que todos se morían hasta que ahora tienen una gran, gran oportunidad. Fíjense, justamente eso que comentabas, antes aquí dábamos nada más un 7x3 nada más, pero desde que nos quedamos sin trasplante fue que metí el etoposio. Mm. Y si se fijan en los de bajo riesgo, o los que ya sé que tienen alguna traslocación de buen pronóstico, no les pongo el etoposio de entrada, ¿sí? Pero y luego de pronto no responden y al siguiente AD ya les meto etoposio. Es como estar jugando un poquito con lo que tienes y haciendo lo Ujú. mejor que puedes. Pero sí, antes no usábamos el etoposio. Mucho antes les daban mantenimiento. Yo todavía no tenía esa clínica y justamente les daban el mantenimiento y por 2 años. Curiosamente, es algo que el doctor Scott Howard ha pedido en sus sesiones que tiene los miércoles, porque el INP todavía da mantenimiento. Y la cosa es que no saben por qué lo dan. Entonces, justamente el doctor dice, es que alguien, por favor, anímense a presentar el por qué sí y el por qué no, y me están dando ganas de proponerte. Porque es un foro como para residentes, Mm. ¿sabes? A lo mejor como el de, sí, Leo, te leo, cómo le llaman al Te Te leo. leo. Te leo, un poco así, como hacer el ejercicio, porque en una ocasión, en una de esas sesiones, nosotros comentábamos que pues no damos mantenimiento. Nuevo León no da mantenimiento, o sea, nadie da mantenimiento más que ellos como que se quedaron con esa Con esa idea o idea. es a lo mejor el miedo de ya soltarlos, ¿no? Sin nada. Y les preguntaron el por qué lo hacían, el doctor Scott, y dijeron, pues no sabemos por qué, pero lo seguimos haciendo. Y él dijo, ¿quiere que alguien, por favor, se anime a hacer esta presentación? No sé, ¿te proponemos? Sí. Lo haces y nada más sería como agregar el por qué sí y el ¿Y por qué por no qué no? mantenimiento. Ujú. Pero excelente tu presentación, muchas, muchas felicidades. Perfecto. Y como dices, continuarlo. Continuará. Ok, muy bien. ¿Alguna duda, comentario hasta aquí, chicos? Si se fijan, pues sí, sigue siendo lo mismo prácticamente con lo que empezaron, simplemente pues se ha ido adaptando. Dosis, días de darlo, que primero, que después, sincronizar células. Les digo, es como ese juego de las ferias de los pueblitos, ¿no? Es sincronizar que todos los caballitos vayan pasando para que los rifles les empiecen a tirar en ese momento. Y otras cosas que vamos a ver en terapias blanco, pues, pero el Gentusumab ozogamicin se veía como algo muy prometedor, pero luego salió del mercado. ¿Y por qué? ¿Te acuerdas? No, no leí. ¿Qué Solo sé que complicación ocasionó bueno, da el, mucha toxicidad sí, y post-trasplante da mucha enfermedad veno-occlusiva eso? hepática. Y aún incluso el no en trasplante, Mm. en los niños que se les daba de primera línea en Mm. leucemias, ocasionó enfermedad venoclusiva hepática. Sin embargo, lo volvieron a introducir, pues teniendo los cuidados de Ujú. parinizar, anticoagular, etcétera, etcétera. Y nuevamente está otra vez Sí, porque inclusive ese 0531 no muestra como excelentes resultados no, del gentusumab. no, no. Por lo mismo, protocolos, si lo llevan, protocolos no lo llevan, pero las terapias bases siguen siendo esas. Ahora, la mitosantrona en vez de la daunorubicina, híjole, pues no está mal pensarlo. Ellos se van a una dosis en inducción muy bajita, a 5, lo cual se me hace raro. Que lo tenías a 5 en la En el chip. en chip, ahí Ujú. está, a 5, pero la citarabina la dan a 200 cuando nosotros la damos a 100. Así, Y el etoposhido nosotros la damos a 100, ellos a 150. 150. Entonces está muy interesante seguir eso, cómo es que va, porque eso sí lo tenemos, Sí, eso sí lo tenemos sin ningún problema. Y pues imagínense las cardiotoxicidades antes de que existiera también el de Raxus. el Raxus, con dosis tan altas que tenían de daunorubicina. Pero bueno, pues es toda la Inclusive historia. hay unos protocolos súper bonitos ahorita en viejitos, que son dosis bajas de citarabina, o sea, dosis bajas, 30 miligramos metro cuadrado,
durante 10 días seguidos y lo intercalan con mitoxantrona, también a dosis de 5 miligramos. Y está súper bonito porque incluso un grupo japonés empezó a utilizarlo a esos pacientes que llegan súper malos a la terapia, o sea, como pacientes pediátricos que llegan muy malos a la terapia y entonces dicen, yo no le puedo meter una cargada de citarabina, de daunorubicina, y entonces les dan protocolos de dosis bajas durante más de 10 días y logran entrar a remisión casi 60-70% de estos pacientes, pero adicionalmente, pues obviamente tienen posibilidad de trasplante y entonces ellos tienen un protocolo muy bonito de enfermedad activa y entonces estos pacientes de enfermedad activa con menos del 5% los trasplantan. Pero ellos dicen, es que si no se me estaban muriendo, o sea, por ejemplo, todos los lactantes, entonces ellos dicen, si los viejitos son igual de frágiles que los lactantes menores de un año, ¿por qué no utilizar los lactantes menores de un año? Y entonces lo utilizan en lactantitos que vienen en muy malas condiciones y el paciente lo tolera y logra salir en el 60% en remisión y los que no, igual tienen buena respuesta y ahí sí cuando el paciente está estable, lo meten a una inducción. ¿Cómo lo metemos? Esto es por las dosis, ¿verdad? Sí, son dosis Ujú. bajitas. Y además el lactante sin las comorbilidades de los viejitos, Exacto. ¿verdad? Pues sí. Bueno, pues muy bien. Bueno, Sí. porque hasta ahora no en los protocolos han metido estratificaciones de riesgo y como dosificar según el riesgo por la citogenética en el aire. Pues es que ¿cuál citogenética si no tengo? No sé si el principio. Ese es el problema. De hecho, podía más clasificar hace 10 años que ahora, tristemente, desgraciadamente. No, yo digo que aquí fue, pero Sí, pues, por ejemplo, tú ves esta de aquí, ellos buscan quitar ciclos. O sea, por ejemplo, mira que a este solamente le van a dar 4 ciclos de quimioterapia. MEC, A de Hanfla, ya, Sí, ahí acaba el protocolo. unos 4 y los de alto riesgo 6. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Y ese anuncio por qué sale? No sé. La tele, pues, Sí, de la tele. Ahorita la arreglamos. Ok, bueno, entonces, protocolos de recaída para darle una buena revisada, por favor, en la siguiente clase. ¿Vale? Excelente. ¿Y aceptas? Sí, sí, otro. Ya está. Like. Muy bien. Pues muchas gracias, Dani. Amigo, claro.